Bienvenidos, queridos hermanos, a el servicio de este día domingo. A nombre de la Congregación Saint John's, la más cordial bienvenida a quienes se incorporan por primera vez a este servicio. Hoy, un domingo especial, un domingo fraterno. ¿Qué les parece si oramos para dar inicio al servicio del día de hoy? Inclinen sus rostros allá en sus hogares. Oh Señor, Dios Padre Celestial, que por tu Hijo nos has revelado que los cielos y la tierra pasarán. Te suplicamos que nos mantengas firme en tu palabra y en la verdadera fe. Protégenos del pecado y presérvanos de la tentación, a fin de que nuestros corazones estén siempre vigilantes y en oración, esperando a tu Hijo amado. Amén. Buenos días, querida iglesia St. John's, bienvenidos nuevamente todos. Hay 3 días, hay 3 fechas en no solamente el cristianismo, sino que en la humanidad en general, que son fechas más que especiales. La primera es Navidad, aquel día cuando Dios se hace hombre, un ser humano perfecto, sin pecado. El segundo día, maravilloso en la historia humana, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es extraño, ¿no es cierto?, decir que la muerte, la terrible muerte que tuvo nuestro Señor fue un magnífico día, pero lo fue, porque es a través de su muerte que todos aquellos que nos volvemos a Dios en arrepentimiento y fe tenemos acceso al perdón de nuestros pecados y vida eterna. Y el tercer magnífico día, no solamente de la cristiandad, sino de la humanidad, es el día que hoy celebramos, la resurrección de nuestro Señor, cuando nuestro Señor se levantó de entre los muertos, mostrando con ello que su sacrificio perfecto en la cruz fue recibido, aceptado por nuestro Padre Celestial. Pero más que eso,
es lo que recordamos en un día como hoy. Recordamos que la muerte, nuestro gran enemigo, el aguijón, ha sido vencido. En Cristo, la muerte ya no tiene lugar definitivo, porque hay resurrección de la muerte para todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Así que hoy es un día maravilloso. Es uno de esos 3 maravillosos días en los cuales recordamos, celebramos todo lo que Dios ha hecho por y para nosotros. Así que quiero invitar a todos nosotros, a toda la iglesia de St. John's, pero también los amigos que nos están viendo y participando con nosotros, a celebrar con gozo que en un día como hoy, Jesús fue levantado de entre los muertos. Él triunfó sobre el mundo, el diablo, el pecado. Pero además, Él también nos ha dado vida eterna en Cristo. Bienvenidos, bienvenidos todos. Querida congregación, habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Repitamos todos juntos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor al Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu. Amén. A mí la victoria.
Hermanos, la primera lectura se encuentra en el Salmo 16, versículos del 8 al 11. Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro. No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso. Hermanos, esta es palabra de Dios. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará mi amante Redentor. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida grande está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Regocija, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas a Cristo Rey cantar. Ayuda y esperanzas del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, mi parte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Queridos hermanos, repitamos todos juntos: Omnipotente Dios, Creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido el bien que debiéramos. Hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y tu condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Querida congregación St. John's, el apóstol Juan dice: si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre y a Jesucristo el justo. Y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba ya venció, aleluya. Su poder y su virtud, aleluya. Cautivo la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Y cantamos en verdad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. El que a muerte se entregó, aleluya. El que así nos redimió, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina en vida triunfal, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Pronto vamos disfrutar, aleluya. Tus glorias alcanzar, aleluya. Amigos y hermanos en Cristo, los invito a inclinar vuestros rostros en reverencia a nuestro Santo Dios y oremos haciendo eco en nuestros corazones las siguientes palabras. Todopoderoso Dios, cuyo bendito Hijo resucitó por nosotros victorioso sobre el pecado y la muerte, concede que nosotros, siendo resucitados con Él, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, de modo que cuando Él en nuestra vida se manifieste, nosotros también seamos manifestados con Él en la gloria. Te pedimos por nuestra iglesia St. John's, para que sea fiel a tu palabra y logre llevar tu evangelio en forma eficaz a tantas personas que lo necesitan, sin desfallecer en el camino. Cuida de nuestros pastores Enrique y Cristian y también de sus familias, para que ellos nos guíen espiritualmente en el entendimiento de tu palabra y en el anidamiento de ella en nuestros corazones. También te pedimos por los que sufren en este mundo y por nuestros enfermos, ya sea que padezcan insanidad física o depresión y angustia. Consuélalos y hazles saber que están bajo tu mirada y que sus dolores tienen un objetivo que es de bien dentro de tus planes,
independiente que nosotros seamos capaces o no de comprenderlo. Ponemos ante tu presencia nuestro país, sus autoridades y su gente. Dales de tu sabiduría para que hagan lo que es correcto, lo que es justo ante tus ojos y lo que es caritativo. Protégelos del maligno para que el resentimiento, el rencor, el afán de destrucción y enfrentamiento verbal se extinga. Solo así avanzaremos en paz y prosperidad en la administración de tus pertenencias en esta tierra en la que nos hiciste nacer. Todo esto te lo rogamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La segunda lectura del día de hoy se encuentra en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y, como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Quiero pedirles que, por favor, tengan a mano sus Biblias en el pasaje que fue leído en Isaías 53, porque vamos a estar leyendo y revisando justamente ese pasaje para el día de hoy. Una de las cosas interesantes de la Biblia es darse cuenta que a pesar de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento parecen tan diferentes, estas dos partes de la Escritura se centran en la misma persona al final del día. O sea, en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación. Los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento, a pesar de ser escritos en lugares y épocas absolutamente diferentes, incluso en idiomas diferentes, todos ellos confirman y se cumple en la persona, en la enseñanza, en la vida de Jesús. Por eso es que podemos hablar de la resurrección de Cristo de un libro como Isaías, escrito 700 años antes de que el Señor viniera a la tierra.
Hoy, en este gran domingo de resurrección, estudiaremos el capítulo 13 del profeta Isaías. Y vamos a ver realmente dos enseñanzas claras en este pasaje. La primera de ellas, Jesús, el Mesías, murió por una razón, según el plan de Dios. La segunda enseñanza que veremos en este pasaje es que Jesús, el Mesías, resucitó por una razón, según el plan de Dios. Hay en este pasaje algunas verdades acerca de la muerte de Jesús que podemos ver rápidamente. En primer lugar, podríamos preguntarnos si de verdad Jesús tenía que morir. Bueno, según Isaías en el versos 7, 8 y 9 dice que sí. Fijémonos por ejemplo en el 8. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Sí, es la respuesta que Isaías dice. Y la razón de todo esto es la transgresión de mi pueblo, dice Isaías. La otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿Jesús murió realmente? ¿Realmente Jesús murió? Bueno, es interesante que el verso 9 habla y confirma su entierro. Se le designó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Todo esto, interesantemente, escrito 700 años antes de que Jesús estuviera en Palestina. La segunda pregunta que podríamos hacernos entonces es, ¿por qué muere Jesús? ¿Por qué muere Jesús? Fíjense lo que dice el verso 12 en sus Biblias. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirán el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargando con el pecado de muchos e intercediendo por los pecadores. Es interesante que varias veces, por lo menos 3, este pasaje de Isaías nos dice que el siervo de Dios, el Mesías, tenía que morir. Entonces la pregunta siguiente que puede aparecer es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenía que morir? Lo que Isaías nos deja aquí bien claro en estos versículos, pero también en todo el capítulo, es que Jesús no murió por una simple situación política específica que estaba ocurriendo en Palestina en esos momentos, o no murió simplemente porque, bueno, diferentes circunstancias de la vida así lo hicieron. No, Jesús muere en la cruz siguiendo el propósito eterno, el plan eterno de su Padre Celestial. Fue un plan designado, pensado, preparado por Dios mismo. Fíjense en los versos 10, que nos da varios detalles importantes para nosotros. Fíjense el verso 10. Pero el Señor quiso, dice Isaías, el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y Él ofreció su vida. El Señor quiso, Él ofreció su vida en expiación. Verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Qué extraordinario pasaje este verso 10. El Señor quiso, pero el texto también dice que Él ofrece su vida. En otras palabras, este sacrificio, esta muerte, ocurre porque así fue diseñada por Dios mismo. No es un accidente, no es una terrible equivocación de la historia, no fueron un montón de circunstancias, fue según el perfecto plan de Dios. Dios quebró y Dios entregó a su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa algo como esto? ¿Por qué tiene que pasar algo como esto? A lo mejor tú este día, al pensar en estas cosas, estarás preguntándote, bueno, al final, ¿cuál es el centro de todo esto? ¿Qué es lo central de toda la enseñanza, de la fe cristiana? ¿Dónde encuentro o dónde puedo encontrar el resumen o el blanco, lo importante del cristianismo?
¿Dónde está el punto que une a todos los cristianos en todas partes del mundo a lo largo de toda la historia? ¿Dónde está ese blanco en las Escrituras? Bueno, el centro de todo esto es que Cristo muere por una razón muy específica. 10 veces el texto que estamos estudiando hoy nos dice por qué. Y nos dice también que murió por una razón. No por un accidente, no por coincidencias, sino siguiendo un plan y según un propósito. Acompáñenme, por favor. Verso 4. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades. En el mismo verso 4. Él soportó nuestros dolores. Verso 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. En el mismo verso 5. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Verso 6. El Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Verso 8. Y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Verso 11. Y cargará con las iniquidades de ellos. Verso 12. Cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Este capítulo nos deja bien claro que el Mesías moriría con un propósito y con un propósito específico. Cristo murió por los pecadores, o sea, por personas exactamente igual que tú y yo. Cristo muere por los pecadores. Cristo tuvo que morir para que tú y yo tuviéramos esperanza, seguridad de que no vamos a morir eternamente si estamos en Cristo. Para que tú y yo pudiéramos saber y entender que hay una salida para la condición del ser humano. Para que tú y yo pudiéramos tener por fin una esperanza segura, absolutamente segura, que se basa en Dios y que se basa en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. El apóstol Pablo nos habla de esto cuando escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día según las Escrituras. Jesús murió y fue sepultado como cualquier otro muerto. La diferencia es que fue resucitado, no está muerto hoy. Él está vivo, porque el Padre lo levantó de la muerte. Por lo tanto, tú y yo también tenemos esa esperanza segura de que algún día el Señor nos levantará a nosotros también de nuestra muerte física. La pregunta es, ¿el Antiguo Testamento enseña todo esto? ¿Enseña que Jesús, que el Mesías, que el Santo de Dios resucitaría? Es interesante porque cuando leemos Isaías 53, 3 veces dice Isaías claramente que este Mesías resucitaría. Y lo presenta como si fuera el resultado realmente de una muerte con propósito. Así como muere con un propósito, Isaías dice que el Mesías resucitará con un propósito. Fíjense en la segunda parte del verso 10. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Sí, realmente ofrece su vida en expiación, cosa que nuestro Señor hizo. Si realmente ofrece su vida en expiación, dice Isaías, 3 cosas van a pasar. La primera es que verá su descendencia. Básicamente verá o compartirá con aquellos que Él mismo ha llamado a la vida eterna. Los suyos, sus hermanos, su pueblo. Algún día estaremos con Él. El día de hoy nos recuerda esa verdad, hermanos. Algún día estaremos con Él, cara a cara. Nosotros con Él, para verlo, para tocarlo, para escuchar su voz directamente. Esta es una maravillosa y gran verdad que la palabra de Dios nos asegura a los cristianos. Porque Jesús ha resucitado, es que tenemos esta seguridad de vida eterna.
tenemos seguridad que nosotros no moriremos para siempre, que la muerte no nos dejará atrapados en un cajón. La segunda cosa es, aquí Isaías dice que prolongará sus días. Qué interesante, ¿no? ¿Qué tanto prolongará sus días? ¿De qué está hablando? Bueno, el apóstol Pablo dice en Romanos 6, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado dentro de los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Pero también, porque nosotros estamos en Cristo, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no tiene dominio sobre ti. La muerte no es tu fin, de ninguna manera, ni el mío, ni es el fin de ninguna persona que pone su confianza en Cristo y recibe su perdón de pecados. Al revés, es recibir el poder para ver y gozar de Dios cara a cara. La tercera cosa que vemos aquí es que Isaías dice que llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que ese pasaje al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan dice en Apocalipsis 5, también vi un ángel poderoso que proclamará a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo y de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Hay una razón para la resurrección. Y la razón de la resurrección, o una de las razones de la resurrección, es la liberación del pueblo de Dios. Es la liberación de aquellos que han puesto su confianza en Cristo y se han vuelto a Dios en arrepentimiento y fe. No es nuevamente pura coincidencia, no es ni siquiera una buena idea de alguien. La resurrección tiene como propósito la liberación del pueblo de Dios. El Mesías muere con el propósito de cargar los pecados de su pueblo, tuyos y míos incluidos. ¿Has pensado en eso seriamente? ¿Has pensado seriamente, si tú estás aquí y no eres un cristiano, que Jesús te da la posibilidad de Él asumir la culpa de tu rebelión contra Dios? Jesús ha perdonado tus pecados. El acto de Cristo en la cruz se aplica a tu vida. Miras el futuro, incluso tu muerte, con esperanza. Piensa en eso en un día como hoy. Pero resucita también para ser la puerta de entrada al Padre. Muere con un propósito y resucita con un propósito según Isaías. Isaías dice, el propósito es el rescate del pueblo de Dios. La tercera declaración de la resurrección de Isaías 53 la encontramos en sus Biblias en el verso 11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Y la pregunta es, sí, satisfecho, pero ¿satisfecho de qué? El verso 11 nos dice, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Justificar o justificación, como sabemos, es un término legal que básicamente significa declarar sin culpa. Según el plan de amor de Dios y del Padre y del Hijo, Jesús es castigado y muerto en mi lugar y en el tuyo, por tu culpa y por la mía. Pero el Padre de los cielos lo levanta de las muertes, acepta su sacrificio en nuestro lugar. No lo deja en el sepulcro, lo levanta a vida. Esta es otra de las razones en el propósito eterno de Dios para que el Mesías resucitara, para declarar justo, sin culpa, a los elegidos del Señor. Y lo increíble es que esta justificación, esto de declarar justo, es lo que Él hizo con nosotros, que somos totalmente culpables de vivir vidas donde Dios no es el centro de todo,
donde aquel que nos creó, aquel que sustenta nuestra vida, no está realmente en el centro de nuestro corazón. Ese es el gran pecado al final del día de la raza humana. Es por su obra, por su muerte en la resurrección, es que tú y yo tenemos una seguridad no solamente de perdón, no solamente de justificación o de haber sido declarado justo, sino de tener la completa seguridad de compañerismo eterno con Dios. Compañerismo eterno con el Creador y sustentador de todo. Todo esto por medio de la obra perfecta de Cristo. Y todo esto que estamos hablando fue dicho 700 años antes de que el Mesías Jesús naciera. ¿Para quién es entonces la resurrección? Bueno, la respuesta simple es para ti y para mí. Dios bendice a su Hijo, bendice su obra, bendice su obediencia y lo levanta de los muertos. Pero todo esto también es por nosotros, para nosotros, su pueblo. Gente de toda raza, de todos los lugares, de todas las condiciones, que es llamada a aceptar, a recibir al Señor en sus vidas, como lo que siempre ha sido, el Rey, el único Señor de todo y de todos. La resurrección entonces es un mensaje poderoso, es un mensaje que es también para ti y para mí, para todo aquel que cree en Jesús y lo recibe. La buena pregunta para el día de hoy es, ¿estás tú incluido en esta gloriosa resurrección? ¿Eres tú parte de todo esto que el Señor Jesucristo logró? Porque esa terrible muerte y esa gloriosa resurrección fue por ti y por mí. Por nuestra culpa, sí, pero también para nuestro bien. Es para todos aquellos cuyos pecados han sido perdonados. ¿Eres tú una de esas personas? Es el día de hoy, cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un maravilloso día para ti también. Amén. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro y te dé paz, y te dé paz. Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade de ti, se apiade de ti, se apiade el Dios de amor. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Querida congregación, hemos llegado al final de este servicio de día domingo. Repitamos todos juntos en esta despedida. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra y obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya.